El tema de los monitores. Se ha quedado el vídeo que teníamos muy obsoleto, así que vamos a actualizarlo. Aquí voy a contar lo básico. Para las cosas que cuento al principio con más profundidad ya puse un vídeo. El que esté viendo esto por YouTube le pongo un enlace en la descripción y todo ese tipo de cosas por si le interesa profundizar más en los temas básicos. Venga, vamos a empezar. Cosas que hay que saber de primeras. Lo más básico, si el panel es TN, si el panel es IPS, si el panel es VA, y vamos a hablar hoy también, que ya por fin es el vinculante para los monitores, de los OLED, que aquí hay mucho de contar y mucho nuevo, que esto no estaba en el último vídeo. Eso es una de las principales cosas que quiero hablar. El resumen rápido de esto es el TN. Os decía en el vídeo anterior que para altas tasas de refresco y cosas por el estilo lo retiro, ni eso. Los TNs ya no son los más baratos, ni son los que tienen tasas de refresco más altas. Ahora mismo hay monitores IPS de 300 Hz de 1440p que se ven mucho mejor que los TNs. Los TNs básicamente nunca. Hay algún que otro caso esquina de este monitor que está pensado para eSports, está más calibrado a posta, no sé qué, no sé cuánto, y a la gente le gusta mucho. No se lo recomendaría jamás a nadie. Repito, algún caso concreto de un usuario concreto, salvo que sepáis 100% que necesitáis un TN, ni le hagáis ni maldito caso. Los IPS o los VA son lo que tiene buena relación calidad-precio y es lo que está en general bien, y son realmente muy parecidos. Los IPS reproducen peor los negros, pero tienen mejor calidad de color, suelen estar mejor calibrados de fábrica y se pueden calibrar mejor. Los VA, pues lo contrario, suelen tener mejor contraste, pero también suelen tener peor tasa de refresco, suelen tener peor tiempo de respuesta, hablaremos ahora de lo que significa eso. Y los OLED son la opción premium, la opción cara, muy buena, que no es exactamente lo mejor para todo, de eso hablaré ahora después, sobre todo cuando hable de HDR. Resolución, pues cualquier cosa que esté por debajo de 1080p en 2023 directamente la podéis ignorar, y es más normal que os vayáis a 1440p o a 4K. Cualquier cosa que haya por encima de 4K también la podéis ignorar, de eso hablaré, ahora hablo un poquito más en detalle. ¿Vale? Tamaño, pues estamos ahora mismo, un monitor estándar está entre los 20 pulgadas hasta las 32 pulgadas, es raro monitores por encima de 32 pulgadas, ya suelen ser teles y cosas por el estilo. Y ya que estamos en lo básico, también estaría la tasa de refresco. La tasa de refresco, lo mínimo que tiene un monitor son 60 Hz, y lo máximo que he visto a día de hoy son 360, y los de 480 deberían estar por aparecer. Venga, vamos a ponernos muy prácticos. Empecemos por lo más básico. Si tienes unos 100 pavos para gastarte en un monitor, pues o un IPS o un VA, los IPS suele ser más fácil encontrarlos en ese rango de precio, en 1080p porque para 1440p no te va a dar, 20, 22, 24 pulgadas sin ningún problema, y refresco te tienes que conformar con 60 Hz. Con eso tienes un monitor más que decente. Sin ir más lejos, los que tenéis delante de las narices son básicamente eso. Son muy buenos monitores, te dan muy buen rendimiento, no son lo mejor del mercado en ningún sentido, pero tienen una relación calidad-precio muy buena. Y con eso ya estaríamos bien. Ahí entramos en un punto de entrada perfectamente decente. Si os vais a un TN de 768p que solo se puede conectar por VGA por ahorraros 4 duros, pues vais a tener un asco. ¿Vale? Ya de paso, mira, ya que he hablado de conectores, refresquemos eso también un poquito. VGA es basura, es analógico y tiene interferencias, ni se os ocurra. DVI, o vale, pero está completamente obsoleto, ya no vais a encontrar ningún monitor que lo lleve. HDMI es lo mismo que DVI, pero con otro conector, es estándar de facto y está muy, pero que muy bien. Pero si podéis elegir, siempre, siempre, siempre conectad un monitor de PC por DisplayPort, que es un protocolo 100% compatible con HDMI, aunque HDMI no sea 100% compatible con DisplayPort, porque DisplayPort es la alternativa libre. Es un protocolo libre, gratuito, y que a igual fecha es muchísimo mejor que el HDMI. ¿De acuerdo? ¿Nos vamos entendiendo hasta ahí? Venga, sigamos. Si tienes algo más de dinero, si tienes en torno a 200 euros, ¿dónde te puedes ir?
en torno a 200 euros, te puedes ir, por ejemplo, a un IPS 1440p de 27 pulgadas, pero que sigue siendo de 60 Hz, o como mucho de 75 y cosas por el estilo. Entre 60 y 75 yo no noto la diferencia y dudo muchísimo de vosotros vayáis a notarla. Quien la note, bien por él, simplemente lo probáis y lo veis. Si notáis la diferencia y os cuesta básicamente lo mismo, pues bien, para adelante para vosotros. Si no está mal, si quiero decir, a igual precio, entre 60 Hz o 75 Hz, ¿por qué no vas a usar 75? De todas maneras, ahora os hablaré de eso. En general, no vais a notar demasiado la diferencia y además tiene un pequeño inconveniente del que os hablo ahora. Si puedes estirarte un poquito más, ahora mismo un estándar de facto para un monitor de videojuegos son las 27 pulgadas 1440p y más de 120 Hz IPS o VAs. Eso ya es el gusto de cada uno, según le deis más valor a la calidad de color o al contraste. Los VAs suelen tener más contraste y los IPS suelen tener mejor reproducción de color. Los IPS lo que peor reproducen son los negros. Los negros los reproducen como grises muy oscuros. Un IPS no puede reproducir negro. Vamos a lo de las frecuencias de refresco. ¿Por qué estamos hablando de 60 Hz, de 360, de 480? Hay muchas teles de 120 Hz. ¿Por qué esos múltiplos? Hoy en día supongo que sabéis que la grandísima mayoría de contenido de videojuegos, de YouTube y demás está a 30 o a 60 FPS. Y por tanto se reproduce de forma óptima a 60 Hz o sus múltiplos. Entonces ahora mismo es muy común que tengas monitores de 144 Hz, 165, 175 Hz. Mi opinión no tiene por qué ser muy popular, pero basada en mi experiencia y mi recomendación para vosotros es que si tenéis, por ejemplo, un monitor de 144 Hz, para uso de escritorio lo uséis en 120. ¿Por qué? Porque 120 es exactamente el doble de 60. Todo el contenido que esté preparado para mostrarse a 60 Hz lo va a mostrar absolutamente perfecto a 120, porque lo único que tiene que hacer es el contenido de 60, ponerlo 2 veces. Y ya con eso va a 120 FPS. ¿Me entendéis, no? Es sencillo. Si lo pongo 3 veces, sería ideal para un monitor de 180 Hz. Utilizar un monitor de, por ejemplo, 165 Hz en 165 Hz hace que, por ejemplo, los vídeos de YouTube parpadeen de una forma extraña y los contenidos de 60 Hz no funcionen exactamente como deberían. Habrá gente a la que no le moleste, a mí eso me molesta mucho. En general, yo os recomiendo que funcionéis a múltiplos. Aparte, las consolas modernas solo entienden hasta 120 Hz, tanto la PlayStation 5 como las Xbox Series. Entonces, el salto grande va a ser de 60 Hz a 120 Hz. Esas cosas de 144 a 165 vuelvo a lo mismo. Quien pueda notar la diferencia y pueda ponerse 2 monitores, uno de 164, digo de 144 y otro de 165 y note la diferencia, por Dios que se vaya a eso. Pero normalmente lo normal es que no notéis la diferencia. Entre 60 y 120 es perfectamente normal que la note todo el mundo, en mi experiencia y hasta donde yo he visto, y en esos múltiplos todavía. Yo, por ejemplo, a partir de 120 hasta 240 y demás, apenas noto diferencia. Yo. Cuando ya nos metemos en esos rangos, hay que empezar a pensar en otras cosas más avanzadas. Y entonces entramos en cómo de rápido es el monitor. Y entonces aparece el tiempo de respuesta, aparece el input lag y aparece el ghosting, el inverse ghosting y el overshoot. Muchos conceptos nuevos. Vamos a empezar a relacionarlos y a hablar de ellos. El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda el monitor una vez que sabe que tiene que cambiar un color, una vez que empieza a cambiar un color y consigue cambiarlo. Ningún monitor que tenga tecnología actual es capaz de cambiar un color inmediatamente. Necesita un tiempo para cambiar ese color. A ese tiempo que necesita para cambiar ese color se llama tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es un dato con el que hay que llevar muchísimo cuidado, porque sistemáticamente todos los fabricantes te dicen que tienen un tiempo de respuesta de 1 milisegundo y se quedan tan panchos.
Ese dato es mentira, mentira, mentira y mentira todo el maldito tiempo. Es un dato que cogen, para el dato de 1 milisegundo de tiempo de respuesta, cogen un tiempo de respuesta que se llama G2G, de gris a gris, gray to gray, y ese tiempo de respuesta lo cogen en el mejor caso posible. Y eso es un problema por razones de las que voy a hablar ahora mismo. Bien. Entonces, para ver un tiempo de respuesta, ahora cuando monte el vídeo os pondré un cuadro de tiempos de respuesta realistas, hay que coger a gente maravillosa que hace reviews de monitores y que lo que hace es medir cuánto tiempo tarda el monitor en cambiar de cada intensidad de gris a cada intensidad de gris. Y tiene todo el sentido del mundo quedarte con el peor caso posible, o tiene todo el sentido del mundo quedarte con la media, pero no tiene ningún sentido quedarte con el mejor número. Lo único que lo hacen es por razones publicitarias. Y eso es además un problema por más cosas. Bien, vamos a hablar del overshoot, del ghosting y del ghosting inverso. Para que un monitor vaya más rápido, se le ponen modos de overclockeo. Si habéis visto los vídeos del tema 4 ya sabéis de lo que pienso del overclocking en general. En los monitores no es especialmente grave. En los monitores el overclocking se llama overdrive. Y un monitor normalmente tiene varios modos de overdrive. Cualquier monitor de gama media, cualquier monitor que esté en el rango de precios que estoy hablando ahora mismo, en torno a los 300 euros, a altos FPS, que sea capaz de hacer más de 100 Hz, ya va a tener modos de overclocking, modos de overdrive. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Se hace que el monitor funcione más rápido? Bien, entonces los tiempos de respuesta se reducen. ¿A coste de qué? Mirad, los tiempos de respuesta, que los tiempos de respuesta de un monitor sean largos, eso produce ghosting. El ghosting es una palabra muy guay para decir que el monitor va dejando estelas, va dejando fantasmas. De ghosting. Entonces, lo que pasa cuando un monitor tiene ghosting es que si tú vas moviendo, por ejemplo, se nota mucho cuando mueves el cursor del ratón. Cuando vas moviendo el cursor del ratón, el cursor del ratón va dejando una estelita. Hay gente a la que eso le molesta mucho, hay gente a la que eso le molesta poco. Yo soy de los que le molestan poco. A mí no me molesta demasiado el desenfoque de movimiento que hay en básicamente cualquier película. Tampoco me molesta el desenfoque de movimiento o motion blur en los videojuegos. Y aparte es que es parte de cómo funciona nuestro ojo. Nuestro ojo tiene una cosa que se llama persistencia de la visión, que mezcla una imagen con la siguiente. Que gracias a eso, que una película vaya a 24 FPS, como van casi todas, eso no lo vemos como un pase de diapositivas, sino como una película. Evidentemente no lo vemos tan fluido como un videojuego a 120 Hz. Obvio. Las películas usan sus propios trucos para eso, y eso tiene sus propias reglas. Por cierto, las películas suelen ser a casi 24 FPS, 23,97 o algo así. Te pongo el dato por aquí. Y eso también es múltiplo de 120. Razón de más para que una tele o un monitor a 120 Hz sea una buena idea. Es muy compatible con la velocidad a la que se reproduce un vídeo en YouTube y también con la velocidad a la que se reproduce una película. Ya os digo que es en torno a 24 FPS. 24 por 5, 120. El ghosting, repito, es más o menos molesto según a quien le preguntes, y eso depende del tiempo de respuesta. Un tiempo de respuesta de un monitor que esté bien, un tiempo de respuesta normal va en torno a los 5 milisegundos, 10 milisegundos. Un tiempo de respuesta de un monitor que dé un mal tiempo de respuesta se acerca más a los 20 milisegundos, depende de cómo de rápido sea. Esos tiempos de respuesta provocan lo que os he dicho. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que estoy, por ejemplo, en este color y quiero llegar a este, y lo que pasa es que tarda todo este tiempo. En el tiempo que tarda, pues aquí le he ordenado que cambie el color y aquí no ha terminado de cambiarlo. Por eso, si esto de fondo es blanco y tenía que sustituirlo, perdón, si teníamos un cursor azul y hay que sustituirlo por el fondo blanco al mover el cursor, pues todavía no ha cambiado entero del blanco al azul, tiene un azul más blanquecino y por eso vemos un rastro. Por eso vemos que el monitor va dejando un poquito de ghosting, un poquito de rastro con las cosas. Y tiene un poquito de desenfoque. Eso es molesto, más o menos molesto, según a quien le preguntes. El ghosting inverso viene del overshoot. El overshoot es lo siguiente. Tengo
que quiero pasar de este color a este color. Quiero hacerlo más rápido, overclockeo el monitor y entonces hace esto. Se pasa y luego vuelve. Ese se pasa y luego vuelve provoca ghosting inverso. Provoca que si yo tengo el ratón y lo he movido, el rastrito que deja no es del mismo color pero más débil, sino del color inverso, del color negativo. Sé que el negativo del azul no es el rojo, pero bueno, sería rojo mezclado con verde. La cosa es que esto es muchísimo más llamativo que esto. Entonces se procura que los monitores se overclockeen, pero sin demasiado overshoot, que provoca ghosting inverso. Y el tiempo de respuesta provoca ghosting. Entonces, el overdrive en los monitores idealmente sirve para provocar solo un poquito de overshoot a cambio de que el tiempo de respuesta baje significativamente. Y eso es lo que se considera universalmente que es lo bueno y lo aceptable. ¿Qué es lo que pasa? Que os he dicho que los fabricantes quieren vender un tiempo de respuesta lo más pequeño posible porque por alguna razón se ha estandarizado que un tiempo de respuesta de 1 milisegundo es lo que hay que decir que tienes. Y es mentira una y otra vez. Solo hay un tipo de monitores que tienen tiempos de respuesta de menos de 1 milisegundo y son los OLEDs. Ya os hablaré de ellos ahora después. Entonces, para conseguir este 1 milisegundo, lo que hacen es exagerar el overdrive y con ello el overshoot. Y lo que tienes es casos en los que pasa esto. Se pasa muchísimo, pero ha hecho la transición súper rápido, a cambio de hacerla mal. Entonces el monitor se vuelve completamente inutilizable porque tiene una grandísima cantidad de ghosting inverso, pero a cambio hay una transición que la hace en 1 milisegundo y entonces ponen en los materiales publicitarios que tiene 1 milisegundo de tiempo de respuesta. Medallas para todos muy contentos y ya está. Ya solo con esta información, los monitores no se pueden buscar. Si queréis comprar un monitor decente, no se pueden buscar diciendo todos los monitores que hay, porque hay miles. Hay muchísimos modelos de monitores y además tienen unos nombres impronunciables la grandísima mayoría de ellos. A la hora de buscar un monitor decente, hay que irse a fuentes autorizadas. Hay gente maravillosa haciendo reviews de monitores. Desde aquí os voy a recomendar mis favoritos. Cuando vayáis a comprar un monitor en el mundo real, empezad por ir a las listas de monitores recomendados que tiene la gente de Ratings, de TFT Central, o los monitores recomendados de los vídeos de Monitors Unboxed. Son gente buena, son gente maravillosa, que se dedican a mirar los monitores detalle a detalle, y que te dicen la información correcta de los monitores, de tiempos de respuesta y demás. En lugar de darte la información del fabricante, que en otras cosas nos podemos fiar, aquí no. En los monitores de la información del fabricante sí os podéis fiar de qué panel lleve, qué resolución tiene, el tamaño, el refresco, los conectores, todo eso os podéis fiar del fabricante. Hay alguna excepción, porque por ejemplo te pueden decir que tiene HDMI 2.1, pero el HDMI Forum, el HDMI 2.1 lo admite con varios anchos de banda. Entonces cuidado con eso. Pero, en general, en monitores por narices hay que tirar de reviews. Hay que tirar de gente buena y maravillosa que hace reviews de los monitores y que te dice lo que es bueno y malo en cada monitor. Recopilemos. Si tienes poco dinero, por 90 a 100 pavos te compras un monitor IPS 1080p de 20, 22, 24 pulgadas y estaréis contentísimos con él porque son una maravilla. Si puedes subir un poco más, hay intermedios de 1440p, 27 pulgadas, pero 60 Hz, o de 1080p pero a más hercios o demás. El siguiente escalón significativo, como os he dicho, está en torno a los 250, 300 pavos, que son que haya punta pala, monitores 1440p, 27 pulgadas, de más de 120 Hz, 144, 165, 170, ese tipo de cosas. Y a partir de ahí ya nos subimos muchísimo más arriba. Vamos a hablar de por qué querríamos subirnos más arriba. Podríamos querernos subir más arriba por el tema del 4K, por ejemplo, de resoluciones más altas.
Mi opinión y mi recomendación es que no. Sí que es verdad que a 4K está reproduciendo más píxeles, pero los está reproduciendo ya a un tamaño tan pequeño que simplemente no los puedes ver y no lo puedes usar. Si alguien ha tenido aquí un monitor 4K, habrá visto que por defecto lo primero que hace Windows es recomendarle que le ponga un escalado del 200%. Que lo haga todo el doble de grande, porque si no, no va a haber nada. Si ponéis un monitor 4K y lo ponéis a 100% de escalado, todos los componentes son increíblemente pequeños, porque los píxeles son ya muy pequeños. Y solo estamos hablando de 4K. Cualquier cosa que estemos hablando de 5K, 8K, 16K o demás, directamente mi opinión y mi recomendación es que no le hagáis ni el más remoto caso. Existe la diferencia, pero es muy poco relevante. La utilidad principal que tiene funcionar con resoluciones tan grandes es que el escalado de resoluciones más pequeñas es mucho mejor, porque al ser el píxel mucho más pequeño, si tienes que aproximar o que suavizar o cosa por el estilo, se nota muchísimo menos. Aún así, repito, salvo que no haya una diferencia de precio significativa, no os lo recomiendo, y a día de hoy la hay. Entonces, por ahí no. Por refresco sí, nos podemos meter en 240 Hz, 360 Hz, y eso ya dependiendo de cuánto le deis, por ejemplo, a videojuegos competitivos, a videojuegos que dependan de muy bajo input lag. Por cierto, me he dejado esto sin explicar. El input lag en monitores significa el tiempo que pasa desde que el monitor recibe que tiene que cambiar un color hasta que lo cambia. Diréis, José Antonio, pero eso es lo mismo que el tiempo de respuesta. No, el tiempo de respuesta es desde que empieza a cambiarlo hasta que lo cambia. El input lag incluye el tiempo de procesamiento, desde que recibe esa información hasta que empieza a cambiarlo. Normalmente en un monitor ese tiempo de procesamiento es bajo, pero hay que llevar cuidado cuando usáis una tele como monitor, porque las teles suelen tener tiempos de procesamiento más altos. Cualquier tele moderna ya tiene una cosa que se llama modo juego, que quita todo el preprocesamiento. Aún así, llevad cuidado y en general todo, sobre todo si queréis bajo input lag, si queréis que un juego responda más rápido, ni se os ocurra poner todas estas cosas que hacen las teles de crear frames interpolados, o de hacer escalados, o de hacer suavizados, o de destacar objetos, o de hacer procesamientos de color adicionales. Todo ese tipo de cosas, fuera. Vamos, mi opinión es que fuera en cualquier caso, porque todo eso de que la tele se invente cosas, yo prefiero ver las cosas como las hicieron. ¿Vale? Entonces, lo que os estaba diciendo, sí, cuanto más hercios tiene un monitor, también es esperable que tenga menos tiempo de respuesta, menos input lag. Y encima de todo, al mostrar imagen más a menudo, vemos los cambios más rápido y hace los cambios más rápido. Bien. Ahí entramos ya de paso en la sincronización adaptativa. Hablemos de ello un poco rápido. Tenemos el G-Sync y el FreeSync. El G-Sync es un protocolo de NVIDIA, el FreeSync es un protocolo de AMD, pero que adapta simplemente el protocolo estándar BESA. Entonces, la única manera a día de hoy de no tener sincronización adaptativa es o comprar un monitor muy barato que no es compatible con sincronización adaptativa, pero hoy en día los monitores más baratos suelen tener también FreeSync, o bien comprar un monitor G-Sync, que son más caros porque llevan el módulo G-Sync, y ponerle una gráfica de AMD. Cualquier otra combinatoria, tenemos sincronización adaptativa. La sincronización adaptativa es maravillosa. La sincronización adaptativa lo que hace es que en lugar del monitor tener unos hercios fijos, tiene unos hercios variables dependiendo de cuántos FPS le pueda pasar la gráfica. Si la gráfica le está pasando 137 FPS, el monitor va a 137 Hz, y si la gráfica le está pasando 212 FPS y el monitor soporta más de 212 Hz, el monitor se pone a esos 212 Hz. Es una maravilla, es muy interesante. A veces en algunos monitores hace que tenga más input lag, no es automático, no es así en todos, ni tiene defectos por definición. Si os preocupa, mirad la review del monitor concreto y del tiempo de respuesta y del input lag que tiene con FreeSync o con G-Sync ese monitor concreto.